Un cordial saludo para todos. Este video va a tratar acerca del documento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición del 2022. Documento titulado también No hay futuro si hay verdad en su informe final. Como corresponde a la asignatura, eh, voy a mostrar en este momento 5 casos que encontramos dentro de este documento en los cuales pues vemos violaciones a los derechos humanos. Estos casos pues el documento es bastante amplio, tiene mucha información. Yo seleccioné 5 casos que considero pues más pertinentes o que más le di importancia. ¿Cierto? Entonces, empezamos. El primero de los casos que abordé fue la constante violación a los derechos humanos en el enfrentamiento que hubo entre guerrilla y paramilitarismo. ¿Cierto? Eran dos grupos delincuenciales que se diferenciaban básicamente por su ideología y por su modo de operar. Básicamente la guerrilla, ¿sí? Buscaban era aquellas personas que consideraban sus enemigos para financiar su organización, ¿no? Cubrir los costos económicos y con el paso pues conseguir armas. El problema es que esas personas de las cuales buscaban financiarse pasaron de ser no solo sus enemigos sino también en la población civil. ¿Sí? Este modelo se basaba en secuestros con fines económicos, extorsiones, también las famosas y conocidas vacunas, que era que se le cobraban permanentemente a las personas, llamadas por ellos impuesto de guerras. ¿Sí? Pero también acudían a robo de ganado, a transportadoras de valores, en fin, otro tipo de actos delictivos. ¿Sí? Las víctimas pues eran amenazadas de muerte, había violencia sexual contra las mujeres, había método de presión para garantizar que se pagaran y se cumplieran las exigencias pues que ellos tenían. Los paramilitares, ¿sí? Por otro lado, los paramilitares se enfocaron más que todo en el narcotráfico, porque ellos supuestamente eran un grupo que iba en contra de la guerrilla, eh, digamos que pretendían no hacer lo que hacía la guerrilla, ellos lo consideraban mal. Se enfocaron en el narcotráfico. Entonces ellos basaban sus recursos pues, en recursos provenientes de las rentas públicas, también había robo de combustible y de ganado, despojo de tierras, en alguna medida también tomaron lo del secuestro, paradójicamente, porque pues, era una de las eh, tantas cosas que más le criticaban a la guerrilla convencional. También se financiaban de contribuciones voluntarias de personas o grupos económicos que promovían estas organizaciones. ¿Sí? Entonces también contaban con facilidad para instalar sus tropas en las fincas de, bueno, las personas que estaban pues apoyándolo, ¿no? Lamentablemente pues eso también llevó a que hubo masacres, desplazamientos forzados, secuestros, extorsiones y todo otro tipo de delitos que pues obviamente eh, van en contra de los derechos, la protección de los derechos humanos. El segundo caso que analicé del documento fue de la desaparición forzada. La Comisión de la Verdad, en conjunto con la JEP y el Grupo de Análisis de Datos de los Derechos Humanos, pues realizaron una investigación pues, donde se podía afirmar que entre 1985 y el 2016 existían alrededor de 121.768 personas que fueron desaparecidas, ¿sí? Forzosamente en Colombia. ¿Qué pasa? Que la dificultad para denunciar estos hechos y el acceso a la justicia de muchos implicados o muchas víctimas de este flagelo de la desaparición forzada, pues lleva a que en realidad esa cifra no sea tan precisa. Entonces, pues estos grupos de investigación, utilizando modelos estadísticos y teniendo en cuenta pues, las posibles causas que evitarían un análisis o unos datos más precisos acerca del número de víctimas, llegaron a la conclusión de que ese número podía ser alrededor de 210.000 víctimas.
¿sí? Es un crimen la desaparición forzada que busca eliminar cualquier prueba del actuar delictivo de estas organizaciones. Entonces, lo que buscaban es no dejar huella, desaparecían a las personas, sus familiares, sus conocidos, su círculo cercano no tenía ninguna información, ni siquiera de si estaba vivo, si estaba muerto o si estaba muerto, dónde estaba, nada. Era pues una conducta bastante lamentable, ¿sí? Y basaban su actuar pues en el miedo y la zozobra que dejaban a las personas cercanas a las víctimas. El tercer caso que vi es acerca del secuestro. La Comisión de la Verdad define al secuestro como la privación de la libertad, ¿sí? Aunque el derecho internacional humanitario se le conoce como toma de rehenes, ¿sí? La Comisión, pues basada en su concepto de privación de la libertad, lo sigue definiendo como secuestro, ¿sí? Secuestro con fines extorsivos, o sea, se retenían personas, obviamente todos sabemos, con el fin de lograr lucrarse de este hecho, o sea, pidiendo dinero por su rescate mediante presión y amenazas contra la vida de las personas pues que tenían retenidas. La Comisión de la Verdad nuevamente en ese análisis, así como vimos en la desaparición forzada, también en proyecto junto con la JEP, el Grupo de Análisis de Datos de los Derechos Humanos, después de consultar más de 100 bases de datos, pues llegaron a una conclusión que entre 1990 y 2018 habían alrededor de 50.770 víctimas de secuestro en el país. Pero nuevamente basados en esos los posibles datos no registrados, haciendo uso de modelos estadísticos, pudieron llegar a una aproximación más real de alrededor de 80.000 víctimas de secuestro entre estos años. Otro punto del informe, otro caso del cual voy a hablar es del tema de las ejecuciones extrajudiciales, que fueron conocidas más popularmente como los falsos positivos. Una situación que se dio debido a la necesidad de incrementar las cifras de muertos del enemigo, que básicamente privilegiaban el número de muertos en combate sobre cualquier otro resultado militar, y eso llevó a que pues, se presentaran casos donde con el fin únicamente de presentar, aumentar el número de muertos, presentar como informe cuántas personas habían sido víctimas en los distintos movimientos que hacía el ejército, pues llevaron al hecho de asesinar población que no era parte del conflicto, ¿sí? Simplemente por el hecho pues, de mostrar cifra. Esto eran los miembros del ejército. Después en investigaciones pues confesaron estar sometidos a constantes presiones por miembros pues, superiores para mostrar más resultados, ¿sí? Esa práctica sistemática generalizada pues se constituyó como un crimen de lesa humanidad. ¿Sí? Estos casos de falsos positivos se dieron en 31 de los 32 departamentos del país, o sea, eso es prácticamente todo el país, y se involucraron a todas las divisiones del Ejército Nacional que existían entre esa fecha que fue entre el 2002 y el 2008. Sí, las principales víctimas de estos casos fueron civiles, personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica, física, exguerrilleros, que pues pensaban incluso miembros de la misma fuerza pública que querían hacer pasar como caídos en combate. Como último caso, ya no quise analizar sobre casos de violación de derechos humanos, sino algo que me pareció muy interesante e importante que se presentó en ese acuerdo, en ese documento, fue el acuerdo de paz que tuvo lugar en el 2016. Ese acuerdo de paz que estaba basado en 6 puntos. ¿Sí? ¿Cuál era su principal objetivo? Resolver la impunidad, ¿sí? Aplicando pues, el método de justicia restaurativa, y cuyo centro eran las víctimas. Ellos buscaban garantizar paz territorial y el desarme, la reincorporación política, la reincorporación económica
de los excombatientes. Incluso el mismo presidente Juan Manuel Santos, que era el presidente en su época, dijo que no se tocaban ni las fuerzas militares ni el modelo de desarrollo del país. Sí, este hecho me pareció muy importante porque lograba pues articular a dos eh, grandes partes enfrentadas durante más de 50 años en, en un conflicto que pues nos afectaba a todos el país, que tuvo un momento cumbre con la finalización del discurso de Rodrigo Londoño, quien era el comandante pues, en ese momento, donde en nombre de las FARC pedía perdón a todas las víctimas del conflicto. Incluso expresó la frase: se acabó la guerra. Bien, ese es el análisis pues, de 5 casos planteados en el documento. Espero que haber cumplido con las expectativas para este logro. Muchas gracias.